Resistir no es construir un muro, no es levantar barreras de piedra para que nada te toque, no es blindar el alma hasta volverte insensible. Esa forma de resistencia, aunque parezca protección, es una trampa, porque quien se endurece para no quebrarse, ya está rompiéndose por dentro. El verdadero estoico no rechaza el dolor ni la prueba, la atraviesa con el corazón despierto. Permanece firme, sí, pero no frío. Se mantiene en pie, sí, pero no vacío, porque sabe que hay una gran diferencia entre resistir y endurecerse. El mundo nos ha enseñado que ser fuertes es volverse duros, que para no sufrir hay que dejar de sentir, que para no perder hay que dejar de confiar. Y así, lentamente, el alma se va cerrando, nos volvemos piedra por dentro, incapaces de llorar, de confiar, de expresar, todo por miedo a ser heridos otra vez. Pero lo que no entendemos es que esa dureza es también una forma de muerte, porque cuando dejas de sentir, también dejas de vivir plenamente. Porque sí, resistir es necesario, la vida golpea, las pérdidas llegan, las traiciones duelen, pero si cada cicatriz te hace más duro en lugar de más sabio, entonces no estás creciendo, estás encalleciendo. Y un alma encallecida puede soportarlo todo, pero ya no se conmueve con nada, no ama con profundidad, no confía con verdad, no vive con plenitud, solo sobrevive, solo soporta, solo se mantiene en pie por fuera, pero por dentro se ha ido vaciando. Aprende a resistir sin apagar tu fuego interno, que el golpe no apague tu luz, que el dolor no destruya tu ternura, que la decepción no mate tu esperanza, porque la fortaleza verdadera es esa, seguir abierto, incluso cuando el mundo te empuja a cerrarte. Y no es debilidad, es coraje, coraje para seguir confiando, para seguir mostrando amor, para seguir actuando con humanidad en medio de la dureza. No necesitas ser duro para ser fuerte, solo necesitas ser íntegro, entero, consciente, capaz de sentirlo todo, y aún así mantener tu centro, capaz de caer y levantarte sin rencor, capaz de resistir sin endurecerte. Ve ahora a los comentarios y escribe: resisto con firmeza, pero sin endurecer mi alma, soy estoico. Lección 2. La sensibilidad no es debilidad, es conciencia afinada. Vivimos en una cultura que glorifica la dureza, se premia al que no llora, al que no tiembla, al que se muestra imperturbable frente al dolor. Pero detrás de esa máscara de control muchas veces se esconde un alma herida, un corazón que no se ha permitido sentir para no quebrarse. Y en ese encierro emocional, la sensibilidad se ha confundido con debilidad, como si sentir profundamente fuera una amenaza, como si la ternura, la compasión o la empatía fueran estorbos. Pero el estoico verdadero sabe que no es así, sabe que la sensibilidad es una forma de inteligencia emocional elevada, no una falta de fortaleza. Séneca lo decía con claridad: nada es más admirable que ver a un hombre sereno en medio de una tormenta emocional, no porque sea indiferente, sino porque ha aprendido a estar presente con lo que siente sin dejarse arrastrar. Eso es sensibilidad, una conciencia afinada, despierta, capaz de notar los matices, de conectarse con el otro, de percibir los cambios internos con precisión. No es debilidad, es fuerza refinada, es atención profunda, es la capacidad de sostener lo que otros niegan o esconden. Resistir sin endurecerte implica permitirte sentir sin dejar que eso defina tus decisiones, sentir tristeza sin caer en la desesperanza, sentir rabia sin perder el control, sentir miedo sin rendirte, y también permitirte conmoverte con una palabra amable, llorar con una canción, estremecerte con una mirada honesta, porque esas cosas, aunque frágiles, son prueba de que aún estás vivo, aún estás conectado, aún conservas tu centro humano. El verdadero estoico no es una roca, es una raíz, firme, profunda, pero viva, flexible ante el viento, pero sin quebrarse, sensible a lo que ocurre, pero anclado en lo que es. No le teme a las lágrimas,
porque sabe que no lo hacen débil, sino real. Ser sensible no es entregarse al caos emocional, es tener el coraje de sentir y aún así permanecer firme. Es estar presente con todo lo que eres, sin esconder tu vulnerabilidad y sin permitir que ella te arrastre. Porque cuando tu sensibilidad está despierta, tu resistencia deja de ser rigidez y se convierte en sabiduría. Ve ahora a los comentarios y escribe: mi sensibilidad es parte de mi fortaleza, soy estoico. Con esa afirmación, honras tu capacidad de sentir sin dejar de ser fuerte. Lección 3. La verdadera fuerza es mantenerse tierno en un mundo que endurece. Hay una fuerza que no se celebra en público, pero que es más poderosa que cualquier grito o golpe sobre la mesa. Es la fuerza de quien se mantiene tierno en un mundo que empuja a endurecerse, de quien conserva su humanidad cuando lo más fácil sería apagarla, de quien, en lugar de responder con frialdad, elige la compasión. Esa fuerza no se enseña en los libros, se cultiva en el alma y es profundamente estoica, aunque pocos lo comprendan. El mundo moderno premia la coraza. No muestres debilidad, no te dejes pisar, que no se note que te dolió. Pero cada vez que elegimos esa dureza como escudo, algo dentro de nosotros se marchita. El estoico no cae en ese juego, no porque no le duela, sino porque sabe que endurecerse no es protección, es desconexión. Y desconectarse de uno mismo es la forma más silenciosa de perderse. Ser tierno en este mundo no es ingenuo, es valiente, porque la ternura requiere presencia, requiere elegir ver el dolor del otro, incluso cuando el otro te ataca, requiere seguir mostrando compasión, incluso cuando lo fácil sería devolverte con indiferencia, requiere tener un corazón que ha sido herido, pero no ha permitido que esa herida lo convierta en piedra. Y ese es un tipo de fortaleza que pocos entienden, pero que los sabios cultivan. No confundas dureza con integridad. Puedes ser firme sin ser cruel. Puedes poner límites sin herir. Puedes defenderte sin atacar. Puedes retirarte sin odiar. Esa es la belleza de resistir sin endurecerte. Te mantienes entero, pero no cerrado. Te mantienes fuerte, pero no insensible. Y cada vez que eliges ese camino, te haces más dueño de ti mismo, más libre, más auténtico. La ternura no es un riesgo, es un regalo, para ti y para los demás. Porque alguien que ha resistido sin endurecerse, se convierte en un faro en medio de la tempestad, en un refugio donde el alma puede descansar, en una presencia que no impone, pero transforma. Y eso en un mundo lleno de máscaras es verdadera grandeza. Ve ahora a los comentarios y escribe: elijo mantenerme tierno, incluso cuando la vida me empuja a endurecerme. Soy estoico. Con esa afirmación, eliges una fuerza silenciosa que te hace más libre. Lección 4. No confundas resistencia con frialdad emocional. Muchos creen que para resistir hay que apagar el corazón, que para no quebrarse es necesario enfriar el alma, volver la mirada distante, los gestos secos, las palabras calculadas. Pero esa frialdad que a veces se llama madurez, es muchas veces solo un disfraz del miedo. Miedo a sentir demasiado, miedo a volver a confiar, miedo a sufrir como ya se sufrió antes. Y así confundimos fortaleza con desconexión, resistencia con frialdad. Pero el estoico verdadero sabe que resistir no es endurecerse, y mucho menos apagarse emocionalmente. Epicteto lo enseñaba sin rodeos. Las circunstancias no te lastiman, lo hace tu juicio sobre ellas, y ese juicio muchas veces se endurece cuando no sabemos cómo sostener el dolor. Por eso nos cerramos, nos volvemos fríos, evitamos la entrega. Pero esa distancia, que parece darnos control, en realidad nos aleja de nosotros mismos, porque no sentir también es una forma de perderse. Y si para resistir necesitas apagar tu sensibilidad, entonces no estás resistiendo, estás cediendo, estás renunciando a una parte esencial de tu humanidad. La frialdad emocional no es neutralidad sabia, es una desconexión aprendida, a veces útil,
pero casi siempre costosa, porque cuando te acostumbras a no sentir, también dejas de conectar, dejas de disfrutar, dejas de emocionarte, y vives, sí, pero como un espectador distante de tu propia historia, sin alegría plena, sin dolor auténtico, sin vínculos profundos, solo sobreviviendo detrás de una armadura que con el tiempo pesa más que protege. Resistir, en cambio, es aprender a sostener la emoción sin dejar que te controle. Es permitirte sentir el golpe sin que te arrastre. Es darte el permiso de llorar, de dudar, de quebrarte por un momento y aún así volver a levantarte desde un lugar más lúcido. Porque la verdadera resistencia no es frialdad, es templanza. Es mantener el corazón encendido, pero no incendiado. Es ser capaz de habitar el dolor sin perderte en él. No te avergüences de sentir. No apagues tu emoción por miedo a parecer débil. Lo que te hace fuerte no es tu distancia, es tu capacidad de estar presente con lo que ocurre en tu alma sin renunciar a tu claridad. Eso es equilibrio, eso es sabiduría, eso es lo que el estoico cultiva, no un alma de hielo, sino un corazón consciente que sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo entregarse y cuándo protegerse sin cerrarse. Ve ahora a los comentarios y escribe: no necesito apagarme para resistir. Mi fortaleza es estar presente con lo que siento. Soy estoico. Con esa afirmación, eliges una fuerza que no apaga tu humanidad, sino que la eleva. Es posible resistir la tormenta sin volverte parte de ella. Es posible permanecer en pie sin endurecer tu alma. La verdadera firmeza no es rigidez, no es negar el dolor, no es enterrar lo que sientes bajo capas de silencio y control. Es saber quién eres, incluso cuando todo tiembla. Es permanecer contigo mismo, aun cuando los vientos de la vida intenten arrancarte de raíz. Porque una cosa es ser firme, y otra muy distinta es volverte piedra. Convertirse en piedra es un acto de defensa, pero también de pérdida. Pierdes conexión, pierdes espontaneidad, pierdes calor, te vuelves impenetrable, pero también inaccesible. Nadie te hiere, sí, pero tampoco nadie te alcanza, nadie te toca, nadie te siente. Y con el tiempo, ese aislamiento se convierte en soledad interior. No porque no tengas a otros, sino porque tú mismo ya no estás contigo. Estás encapsulado en la idea de que ser fuerte es no mostrarte, pero el verdadero valor no está en ocultarse, sino en sostenerse sin disfraz. No tienes que demostrar dureza para ser fuerte. La verdadera firmeza es silenciosa, se nota en cómo decides, en cómo cuidas tus palabras incluso cuando te hieren, en cómo eliges tu reacción cuando podrías devolver el golpe, en cómo proteges tu paz sin atacar. Eso no es debilidad, eso es poder templado. Y el mundo necesita más de eso, de personas que resisten sin volverse amargas, que se mantienen firmes sin perder su luz, que se sostienen sin petrificarse. Ve ahora a los comentarios y escribe: soy firme, pero no de piedra. Mi alma permanece viva, soy estoico. Con esa afirmación, eliges una resistencia con presencia, no una defensa vacía. Lección 6. No apagues tu luz para protegerte del dolor. Hay momentos en los que la vida parece volverse hostil. Las decepciones se acumulan. Las traiciones duelen más de lo que uno admite. Las palabras que esperabas escuchar nunca llegan. Y entonces, como una reacción instintiva, surge la idea de apagar la luz. El estoico comprende que la luz no es algo que debes proteger ocultándola, sino cultivándola incluso en medio de la oscuridad. No se trata de brillar para que te vean, sino de no permitir que la amargura apague lo que eres. Y esa es una batalla íntima. Cuando el dolor susurra que es más seguro endurecerse, tú eliges permanecer sensible. Cuando el mundo grita que seas más frío, tú eliges seguir cálido. Cuando todo parece empujarte a cerrarte, tú decides seguir presente. Marco Aurelio lo entendía así: el fuego interior debe brillar incluso si todo lo exterior se vuelve cenizas. Ese fuego es tu luz, tu capacidad de seguir amando aunque hayas sido herido,
de seguir confiando aunque te hayan fallado, de seguir actuando con integridad aunque el entorno sea injusto. Y cada vez que eliges eso, estás resistiendo sin endurecerte, estás permaneciendo fiel a tu esencia, aunque duela, porque hay heridas que apagan y hay heridas que purifican. Tú decides cuál será la tuya. Apagar tu luz no te protege, solo te aleja de ti mismo. Y cuando eso pasa, pierdes más que protección, pierdes propósito, pierdes conexión, pierdes verdad. La vida no necesita que seas intocable, necesita que seas verdadero, que sientas, que falles, que duelas, pero que no traiciones tu alma por miedo, porque no hay mayor pérdida que renunciar a tu luz para encajar en un mundo que no sabe verla. Resistir es también esto, cuidar tu luz, no dejar que se apague por los golpes, no esconderla por vergüenza, no apagarla para encajar. Y si hay días en que apenas brilla, que al menos siga viva, porque incluso una chispa, sostenida con fe, puede volver a encender todo el fuego. Ve ahora a los comentarios y escribe: no apago mi luz por miedo al dolor, la protejo encendida, soy estoico. Con esa afirmación, eliges mantener tu esencia intacta, incluso cuando el mundo intente oscurecerla. Lección 7. Resiste con el corazón abierto, no con los puños cerrados. Cuando la vida golpea, la primera reacción suele ser cerrar los puños, prepararse para pelear, defenderse, endurecerse. Se nos ha enseñado que mostrar el corazón es exponerlo, que abrirse es arriesgarse a ser herido otra vez. Por eso muchos caminan por el mundo con el alma en puño, con el rostro tenso, con la mirada desconfiada. Pero el estoico sabe algo diferente. Resistir no es apretar los puños, es mantener el corazón abierto sin perder el centro. Los puños cerrados impiden recibir, impiden tocar, impiden construir puentes, te preparan para la guerra, pero te alejan de la paz. Y con el tiempo, esa postura defensiva se vuelve una prisión. Te acostumbras a vivir en tensión, a esperar siempre el golpe, a interpretar cada silencio como amenaza. Y sin darte cuenta, empiezas a luchar contra todo, incluso contra lo que no quiere herirte, incluso contra ti mismo. Pero resistir con el corazón abierto no es ingenuidad, no es permitir que te hieran sin límites. Es elegir la claridad por encima de la reacción. Es tener la madurez de no responder desde la herida, sino desde la conciencia. Marco Aurelio nos lo recordaba: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño, y eso requiere un tipo de fuerza que no se forja en la rabia, sino en la templanza, en la capacidad de observar tu dolor sin dejar que te defina. No necesitas convertir tu corazón en piedra para sobrevivir, solo necesitas cuidarlo con sabiduría, abrirte con discernimiento, elegir a quién entregas tu energía sin cerrarte por completo, porque si cada herida te vuelve más cerrado, entonces no estás resistiendo, estás desapareciendo poco a poco, estás enterrando lo mejor de ti, tu capacidad de sentir, de confiar, de amar. Porque cuando resistes con el corazón abierto, conservas lo más valioso, tu humanidad intacta, y eso es lo que te hace verdaderamente fuerte, no tu capacidad de aguantar el golpe, sino tu decisión de seguir amando, aún sabiendo que podrías volver a ser herido. Ve ahora a los comentarios y escribe: resisto con el corazón abierto, no con los puños cerrados, soy estoico. Con esa afirmación, rompes el ciclo del endurecimiento y abrazas tu poder más alto, permanecer humano. Lección 8. Sostén tu dolor sin convertirlo en armadura. Todos cargamos heridas. Algunas son visibles, otras nadie las ve. Hay dolores que aprendimos a nombrar y otros que simplemente ocultamos detrás de la rutina. Pero hay una tendencia común cuando la vida nos ha golpeado una y otra vez: convertir el dolor en armadura. No para sanarlo, sino para esconderlo. No para aprender, sino para defendernos. Y así vamos por la vida, blindados por dentro, sonriendo por fuera, sin permitir que nadie cruce el muro.
Pero el estoicismo no nos llama a blindarnos emocionalmente, nos llama a enfrentar, a mirar de frente lo que nos duele, a sostenerlo sin volverlo una identidad. Marco Aurelio escribió: lo que nos hiere nos instruye si lo permitimos. Esa es la clave. Si el dolor te enseña, te libera, pero si lo encapsulas para no sentirlo más, te esclaviza. Porque cada armadura construida con heridas no sanadas, también encierra partes tuyas que merecen ser libres. Cuando conviertes tu dolor en armadura, dejas de sentir profundamente. Te vuelves calculador, distante, resistente incluso al amor. No por maldad, sino por protección. Pero el precio de esa protección es alto. Pierdes conexión, te desconectas de ti, dejas de confiar, dejas de fluir, y te convences de que eso es fortaleza. Pero en el fondo, no es resistencia, es miedo. Miedo a sentirlo otra vez, a revivirlo, a exponerte, a ser vulnerable. Sostener el dolor, en cambio, es distinto. Es permitirte estar presente con él sin convertirlo en escudo. Es poder decir: esto me dolió, esto me cambió, pero no me define. Es mirar la cicatriz y ver sabiduría, no coraza. Es aprender a convivir con lo que fue sin dejar que determine lo que eres. Y ese es un acto de valentía que muy pocos están dispuestos a realizar, porque no se trata de olvidar, sino de transformar. La verdadera resistencia nace de ahí, de la capacidad de sentir sin desbordarte, de sanar sin endurecerte, de recordar sin encerrarte. Puedes sostener tu dolor en el pecho sin dejar que se vuelva piedra. Puedes vivir con lo que pasó sin esconderte tras máscaras. Puedes ser tú, incluso con las heridas a la vista, porque eso, precisamente, es lo que te hace fuerte de verdad. Ve ahora a los comentarios y escribe: sostengo mi dolor sin convertirlo en armadura. Soy estoico. Con esa afirmación, eliges la libertad emocional por encima de la coraza. Lección 9. No te conviertas en lo que te lastimó. El mayor peligro de resistir sin conciencia no es el sufrimiento, es la transformación silenciosa que puede dejarte irreconocible. Lo que empieza como una respuesta de defensa, termina moldeando tu carácter. Lo que juras que nunca harías, un día lo haces sin notarlo. Y sin darte cuenta, te conviertes en eso mismo que te hizo daño, en esa figura fría, en esa indiferencia que un día te rompió, en ese silencio que tanto te dolió. La vida te hiere, sí, pero no tiene que deformarte. El estoico lo sabe: el daño no está en lo que me hacen, sino en lo que yo permito que eso haga dentro de mí. Porque el verdadero enemigo no siempre es el otro. A veces eres tú, repitiendo conductas que juraste evitar, protegiéndote tanto que te desconectas, imponiéndote tanto que te alejas, justificándote tanto que ya no ves tu reflejo con honestidad. Convertirte en lo que te lastimó es un acto inconsciente. Empieza por callarte para evitar conflictos. Luego aprendes a devolver el golpe. Después te dices que no te importa, que tú también puedes jugar ese juego. Y un día, sin darte cuenta, ya no reaccionas desde tu esencia, sino desde tu herida. Y es ahí donde has perdido la batalla interna. No porque te rompieron, sino porque te volviste igual. Pero tú no estás llamado a replicar el daño, estás llamado a romper el ciclo, a ser el eslabón consciente que transforma la historia, a actuar desde el dominio, no desde el reflejo automático del pasado. Porque resistir sin endurecerte también significa elegir quién no vas a ser, incluso cuando todo dentro de ti grita que sería más fácil. No respondas a la traición con desconfianza eterna. No devuelvas indiferencia por protección. No seas cruel, porque lo fueron contigo. Cada vez que eliges eso, el daño se perpetúa. Pero cada vez que respondes desde la conciencia, con firmeza, sí, pero sin odio, estás escribiendo un nuevo relato. Uno que no nace de la venganza, sino de la sabiduría. Resistir no es mimetizarte con la sombra. Es seguir siendo luz cuando lo más fácil sería apagarte. Es mantenerte fiel a tu esencia, aunque te cueste.
aunque estés solo, aunque te digan que es ingenuo, porque ese acto de fidelidad interna es lo que realmente te salva. Ve ahora a los comentarios y escribe. Lección 10. La amargura no es señal de fortaleza. Muchos caminan con el rostro serio, con los labios apretados, con una mirada que ya no confía en nadie, y creen que eso es madurez, que esa dureza en sus gestos, ese tono cortante al hablar, esa distancia emocional, es señal de fortaleza. Pero en realidad, muchas veces es solo amargura disfrazada, un escudo que protege, sí, pero que también aísla, que aleja, que enfría. Y la amargura, aunque parezca fuerte, no es fuerza, es herida no sanada. El estoico lo entiende, porque ha vivido el dolor, lo ha sentido profundamente, pero ha decidido no construir su identidad sobre él. Marco Aurelio lo advertía: el alma se vuelve de la calidad de sus pensamientos, y si los tuyos están contaminados por resentimiento, por cinismo, por rabia acumulada, entonces, poco a poco, tu alma se vuelve rígida, se endurece, se apaga, y tú comienzas a vivir no desde la claridad, sino desde la reacción. La amargura no nace de un solo golpe, nace de muchas decepciones pequeñas que no fueron digeridas, de expectativas no cumplidas, de palabras que no llegaron, de silencios que dolieron más que un grito. Pero cuando no se permite el duelo, el alma se cierra, y al cerrarse, deja de fluir, deja de confiar, deja de esperar algo bueno, y ese estado de defensa permanente no es sabiduría, es agotamiento emocional. Resistir no es volverte amargo, es sanar con paciencia, es volver a abrirte cuando todo en ti quiere cerrarse, es confiar nuevamente, no porque el mundo sea perfecto, sino porque tú no deseas ser esclavo de tus heridas. La amargura es una jaula donde solo tú tienes la llave, y cada día que eliges quedarte en ella, te pierdes de la vida real, de la belleza, de los encuentros honestos, de la risa sincera, del amor inesperado. No te acostumbres a esa frialdad, no la normalices, no digas, yo soy así, cuando en realidad solo estás protegiendo una parte rota. Sé valiente para desarmarte, para llorar si hace falta, para reír de nuevo, para perdonar, para sentir otra vez sin miedo. Esa es la fortaleza más grande, no la del que ya no siente, sino la del que puede sentir sin volverse esclavo del dolor. Ve ahora a los comentarios y escribe: la amargura no es mi fuerza, elijo sanar y resistir con claridad. Soy estoico. Con esa afirmación, empiezas a limpiar tu alma del peso que ya no necesitas cargar. Lección 11. Ser fuerte no es dejar de sentir, es no dejarse arrastrar. Vivimos en una cultura que confunde fortaleza con insensibilidad, que celebra al que no llora, al que no tiembla, al que no muestra debilidad. Pero el alma humana no fue creada para reprimir lo que siente, fue creada para habitarlo, para atravesarlo, para transformarlo. El estoico no busca apagar su corazón, sino entrenarlo para no ser arrastrado por él. No niega el sentir, lo dirige con sabiduría. La verdadera fortaleza no se ve en tu capacidad de ignorar el dolor, sino en tu capacidad de sentirlo sin que tome el control. Epicteto lo expresó con claridad: no son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y nuestras emociones no son el enemigo. El enemigo es la falta de discernimiento que permite que esas emociones nos cieguen, nos nublen, nos desvíen de nuestro centro. Ser fuerte, entonces, no es endurecerte, es desarrollar la templanza de mirar dentro de ti sin miedo, de observar la tristeza sin desmoronarte, de reconocer la ira sin explotar, de nombrar el miedo sin paralizarte. Es estar presente con cada emoción sin entregarle las riendas de tu vida, porque sentir no te hace débil, te hace humano. Lo que te fortalece es cómo respondes a lo que sientes. Quien no se permite sentir, se desconecta, se vuelve una sombra de sí mismo, pero quien se deja arrastrar por cada impulso, se vuelve inestable, errático
esclavo de sus estados anímicos. El equilibrio está en ese punto medio, sentir profundamente sin actuar impulsivamente, sostener tu emoción sin negar su existencia, respirarla, comprenderla y luego decidir desde un lugar más alto, más sereno, más tú. No te juzgues por lo que sientes, obsérvalo, aprende de ello. Cada emoción trae un mensaje, escúchalo sin obedecerlo ciegamente. Tú eres más que tu enojo, más que tu tristeza, más que tus miedos. Y cuanto más presente estés contigo, menos te dominarán. Esa es la fuerza que el estoico cultiva, una firmeza interior que permite sentir sin perder el rumbo. Ve ahora a los comentarios y escribe. No reprimo lo que siento, lo reconozco sin dejarme arrastrar. Soy estoico. Con esa afirmación, te alineas con una fuerza consciente, templada y profundamente humana. En un mundo que aplaude la dureza, la suavidad parece debilidad. Se nos ha enseñado que hay que ser firmes como el acero, fríos como el mármol, duros como el mundo que nos golpea. Pero el estoico no se deja engañar por las apariencias. Sabe que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces susurra, no siempre aprieta, a veces sostiene, no siempre responde con rigidez, a veces responde con una suavidad que desarma. La suavidad auténtica no viene del miedo, sino del dominio. Es el resultado de una batalla interna ganada. Es la elección consciente de no endurecerse, aun cuando la vida invita a cerrar el alma. Séneca lo expresaba así: una mente noble es aquella que se mantiene apacible incluso en el sufrimiento. Esa suavidad, ese modo de responder sin perderte, no es falta de carácter, es prueba de evolución. Hay suavidades que no se ven, pero que sostienen el mundo. La del que escucha sin juzgar, la del que pone límites con firmeza, pero sin violencia. La del que elige el silencio sabio en lugar de la reacción impulsiva, la del que sigue actuando con amor, aun cuando el amor no le ha sido devuelto. Esa suavidad no te debilita, te eleva, porque demuestra que tu centro no depende del caos exterior. Ser suave no es ser ingenuo, no es permitir abusos, no es callar ante la injusticia, es responder desde un lugar más alto. Es tener el poder para destruir y elegir no hacerlo. Es mirar al otro con compasión, no porque lo merezca, sino porque tú no deseas cargar con más oscuridad. Es entender que puedes resistir sin endurecerte, y que el alma más fuerte no es la que se cierra, sino la que sigue abierta aún con cicatrices. Ve ahora a los comentarios y escribe: mi suavidad no es debilidad. Es mi forma más alta de resistir. Soy estoico. Con esa afirmación, cierras este ciclo fortalecido, más humano, más libre. Has llegado al final de esta serie. Aprende a resistir sin endurecerte. Filosofía estoica. Y si algo has comprendido, es que el alma no se salva endureciéndose, sino reconectando con su centro. Que el dolor no te convierte en víctima ni en piedra, te puede convertir en fuego purificador si lo atraviesas con conciencia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Y recuerda, resistir no es endurecerte. Resistir es seguir vivo por dentro.